Marido durante años llamó la esposa una carga, la dejó. Pero el día que necesitó ayuda. El sol de octubre se filtraba tímidamente por las cortinas desgastadas del pequeño departamento en la colonia Roma Norte, creando patrones dorados sobre el piso de mosaico que Elena Morales había encerado tantas veces durante los últimos 20 años. A sus 45 años, Elena se había acostumbrado a despertarse antes que Roberto para preparar el café exactamente como a él le gustaba, fuerte, sin azúcar, en la taza azul que había heredado de su madre. Sus manos, marcadas por años de trabajo doméstico, temblaron ligeramente mientras vertía el agua caliente sobre los granos de café. No era por la edad, sino por la tensión que había crecido como una sombra en su hogar durante los últimos meses. Roberto había estado más distante, más cruel con sus comentarios, más impaciente con todo lo que ella hacía. «Elena, ¿dónde están mis camisas blancas?», gritó Roberto desde el cuarto, su voz cargada de esa irritación matutina que se había vuelto tan familiar como el sonido del tráfico en Insurgentes. «Ya las planché, mi amor». «Están en el closet», respondió ella, manteniendo ese tono suave que había perfeccionado para evitar conflictos. Roberto Vega apareció en la cocina, ajustándose la corbata azul marino que Elena había elegido para él la noche anterior. A los 47 años, Roberto mantenía esa presencia imponente que había conquistado su corazón cuando tenían 25. Su cabello negro ahora tenía algunas canas que él consideraba distinguidas y su traje siempre impecable hablaba del éxito que había alcanzado como contador en una prestigiosa firma del Polanco. «El café está frío», murmuró, probando apenas un sorbo antes de hacer una mueca de disgusto. Elena sintió esa familiar punzada en el estómago. Había medido exactamente 3 minutos desde que sirvió el café, como siempre lo hacía. «Perdón, Roberto. Te preparo otro». «No tengo tiempo. Ya llegué tarde por tu culpa». Roberto tomó su portafolio de piel y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volteó hacia ella. «Elena, necesitamos hablar esta noche». «¿En serio?». Esas palabras se quedaron flotando en el aire mucho después de que la puerta se cerrara con un golpe seco. Elena permaneció inmóvil en la cocina, sosteniendo la taza de café que Roberto había rechazado, sintiendo como el líquido tibio se enfriaba entre sus manos igual que su matrimonio había hecho durante años. Se acercó a la ventana que daba al pequeño patio interior del edificio. Desde ahí podía ver a la señora Guadalupe tendiendo la ropa en el segundo piso, cantando suavemente una canción de Rocío Dúrcal. Elena sonrió tristemente, recordando cuando ella también cantaba mientras hacía los quehacer. ¿Cuándo había dejado de hacerlo? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Carmen, su hermana menor. «¿Elena? ¿Cómo estás, hermana?» «Bien, Carmen». Aquí, en lo de siempre, Elena se acomodó en el sillón beige que habían comprado cuando se casaron, ahora desgastado por el uso y con una mancha de café que nunca había podido quitar completamente. «No suenas bien. ¿Pasó algo con Roberto?» Carmen vivía en Guadalajara con su esposo y sus 2 hijos. Tenía 38 años y trabajaba como maestra en una escuela primaria. Siempre había sido la más extrovertida de las 2 hermanas, la que tomaba decisiones sin miedo, la que había elegido estudiar una carrera mientras Elena había decidido casarse joven. «Roberto quiere hablar conmigo esta noche», Elena bajó la voz, aunque sabía que estaba sola. Sonaba diferente. ¿Diferente cómo? Elena suspiró profundamente. No sabía cómo explicar esa sensación que había estado creciendo en su pecho durante semanas. Roberto llegaba más tarde del trabajo, contestaba llamadas en voz baja, se había comprado ropa nueva sin consultarle, y por las noches se quedaba despierto revisando su celular con una sonrisa que ella no había visto en años. Como cuando alguien está a punto de hacer algo que ha estado planeando mucho tiempo. Carmen guardó silencio por un momento. Las 2 hermanas habían desarrollado esa capacidad de entenderse sin necesidad de palabras, especialmente cuando se trataba de presentir problemas. «Elena, escúchame bien. Sea lo que sea que Roberto te diga esta noche, recuerda que tú vales mucho. Que has dedicado 20 años de tu vida a cuidar de él y de esa casa. Pero Carmen, yo no tengo trabajo, no tengo estudios.
Sí, Roberto, no digas eso. Tú tienes experiencia, tienes inteligencia, tienes manos que pueden hacer cualquier cosa. Lo que no tienes es confianza en ti misma, y eso es diferente. Después de colgar, Elena se quedó mirando el teléfono. Carmen tenía razón en una cosa, había perdido la confianza en sí misma año tras año, comentario tras comentario, en cada ocasión que Roberto había minimizado sus opiniones o había hecho que se sintiera pequeña. Recordó vívidamente el día que había sugerido tomar clases de computación en el centro comunitario de la colonia. Roberto había levantado la vista del periódico con esa sonrisa condescendiente que tanto le dolía. ¿Para qué necesitas eso, Elena? Ya tienes suficiente trabajo aquí en casa. Además, a tu edad es difícil aprender esas cosas. No te hagas ilusiones. Esa había sido la última vez que había mencionado hacer algo por sí misma. El resto del día pasó con la lentitud característica de los días que anteceden a las malas noticias. Elena limpió la casa, preparó la comida, fue al mercado de la esquina donde don Aurelio siempre le guardaba los mejores jitomates. Se sorprendió hablando más de lo usual con la señora Rosa, la vendedora de flores que siempre tenía una sonrisa amable y un comentario agradable. Se ve preocupada, doña Elena. ¿Todo bien en casa? Sí, todo bien, señora Rosa. Solo son cosas del matrimonio, ya sabe. La mujer mayor, con su delantal floreado y sus manos curtidas por años de trabajo, la miró con esa sabiduría que dan los años y las experiencias difíciles. Mire, doña Elena, yo he estado casada 52 años. He pasado por todo, problemas de dinero, enfermedad, hijos rebeldes. Pero una cosa le voy a decir, en un matrimonio, los dos deben cuidarse. Si solo uno está cuidando, entonces ya no es matrimonio. Esas palabras resonaron en la mente de Elena mientras caminaba de regreso a casa, cargando las bolsas del mercado. Se detuvo frente al espejo del pasillo, el mismo espejo donde había visto reflejados 20 años de su vida. La mujer que la miraba tenía algunas líneas alrededor de los ojos, pero sus ojos cafés aún brillaban con inteligencia. Su cabello castaño, que mantenía siempre recogido en un chombo sencillo, tenía algunas canas que había empezado a teñir discretamente. No era una mujer vieja, se dio cuenta. Era una mujer que había dejado de verse a sí misma. A las 6 de la tarde comenzó a preparar la cena favorita de Roberto, mole poblano con pollo, arroz rojo y frijoles refritos. Era un platillo que requería tiempo y paciencia, algo que Elena había aprendido a hacer a la perfección durante sus primeros años de matrimonio, cuando aún creía que cocinar bien era una forma de demostrar amor. Mientras revolvía el mole, recordó su luna de miel en Acapulco. Roberto había sido tan atento entonces, tan cariñoso. Le decía que era la mujer más hermosa del mundo, que se sentía afortunado de haberla encontrado. ¿En qué momento esas palabras dulces se habían transformado en críticas constantes? El cambio había sido gradual, tan sutil que Elena no se había dado cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Primero fueron comentarios sobre su forma de cocinar, mi mamá lo hacía diferente, ¿no podrías intentar algo nuevo? Después sobre su apariencia, ese vestido te queda muy ceñido, deberías hacer ejercicio. Luego sobre sus amigas, Carmen siempre está metiéndote ideas raras en la cabeza, no sé por qué pierdes el tiempo con esas vecinas chismosas. Poco a poco, Elena había ido alejándose de todo lo que la conectaba con el mundo exterior. Sus amigas de la escuela se habían casado y mudado a otros lugares, o habían desarrollado carreras profesionales que la hacían sentirse inferior. Su mundo se había reducido a las 4 paredes de ese departamento y a las necesidades de Roberto. A las 8 en punto, Roberto llegó a casa. Elena pudo escuchar sus pasos en el pasillo antes de que abriera la puerta. Conocía tan bien el ritmo de su caminar que podía predecir su estado de ánimo. Pasos lentos significaban cansancio, pasos rápidos indicaban prisa o enojo. Esta noche, los pasos eran diferentes. Determinados. Buenas noches, dijo Roberto al entrar, colgando su saco en el perchero junto a la puerta. La cena está lista, Elena salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Hice mole, como te gusta. Roberto la miró con una expresión extraña, como si estuviera viéndola por primera vez en mucho tiempo,
o como si fuera la última vez. Elena, siéntate. Necesitamos hablar antes de cenar. Ella sintió como su corazón comenzó a latir más rápido. Se sentó en el borde del sillón, con las manos entrelazadas sobre su regazo, adoptan la postura de alguien que se prepara para recibir malas noticias. Roberto permaneció de pie, caminando lentamente por la sala como un abogado que está a punto de presentar su caso final. Elena, hemos estado casados 20 años, comenzó, sin mirarla directamente. 20 años es mucho tiempo. Las personas cambian, evolucionan, quieren cosas diferentes. Roberto, ¿qué estás tratando de decirme? Él se detuvo frente a la ventana, dándole la espalda. El sol se había ocultado completamente, y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse como pequeñas estrellas en la distancia. He conocido a alguien más. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Elena sintió como el aire se escapaba de sus pulmones, como el mundo se tornaba ligeramente borroso alrededor de los bordes. ¿Conocido a alguien? Roberto se volteó finalmente hacia ella. Su rostro mostraba una mezcla de culpa y determinación, como alguien que sabe que está haciendo daño pero ha decidido que es necesario. Se llama Mónica. Trabaja en nuestra oficina. Es diferente, Elena. Ambiciosa, independiente. Tiene metas, sueños propios. Cada palabra era una bofetada. Elena se mantuvo inmóvil, procesando la información como si estuviera tratando de entender un idioma extranjero. ¿Cuánto tiempo? Su voz salió como un susurro. 6 meses. 6 meses. Elena recordó todos los días de esos últimos 6 meses, las cenas que había preparado mientras Roberto llegaba tarde, las noches que había permanecido despierta esperándolo. Las mañanas que había planchado sus camisas mientras él se duchaba silbando canciones que ella no reconocía. Elena, tienes que entender. Tú y yo, nos hemos vuelto como compañeros de cuarto. Ya no hay pasión, ya no hay crecimiento. Tú estás conforme con esta vida pequeña, con esta rutina, pero yo necesito más. Elena encontró su voz, aunque sonaba extraña incluso para ella misma. ¿Vida pequeña? Roberto, yo he dedicado 20 años a construir nuestra vida. He cuidado de ti, de esta casa, he puesto tus necesidades antes que las mías cada día. Y eso es exactamente el problema, Roberto levantó la voz por primera vez. No tienes ambiciones propias, Elena. Eres como una carga. Una responsabilidad que ya no quiero cargar. La palabra carga se quedó suspendida en el aire como humo tóxico. Elena sintió como algo se rompía dentro de su pecho, algo que había estado agrietándose durante años y que finalmente se había hecho pedazos. ¿Una carga? Sí, Elena. Una carga. No contribuyes económicamente, no tienes intereses propios, no me desafías intelectualmente. Mónica es diferente. Ella tiene su propia carrera, sus propios ingresos, sus propias opiniones. Cuando hablamos, siento que estoy creciendo como persona. Elena se puso de pie lentamente, sorprendida por la firmeza de sus propias piernas. Una parte de ella, una parte que había estado dormida durante años, comenzó a despertar con una mezcla de dolor y rabia. Roberto, ¿quién crees que ha estado cuidando de que tengas camisas limpias para ir a trabajar? ¿Quién ha estado preparando tu comida, manteniendo esta casa, organizando tu vida para que tú puedas crecer como persona? Esas son cosas básicas, Elena. Cualquier persona puede hacer eso. Entonces hazlo tú. Las palabras salieron con más fuerza de la que Elena había sentido en años. Si es tan fácil, hazlo tú. Roberto pareció sorprendido por su respuesta. Estaba acostumbrado a que Elena absorbiera sus críticas en silencio, que se disculpara, que tratara de mejorar para complacerlo. Elena, no te pongas difícil. Estoy tratando de ser honesto contigo. Podemos hacer esto de manera civilizada. ¿Civilizada? Elena sintió como su voz se hacía más fuerte. ¿Llamarme una carga es civilizado? ¿Tener una aventura durante 6 meses mientras yo preparaba tu desayuno cada mañana es civilizado? Mónica y yo nos amamos, Elena.
Es algo real, algo que tú y yo perdimos hace años. Elena caminó hacia la cocina, donde el mole aún se mantenía caliente en la estufa. Durante 20 años, había cocinado esa receta pensando en complacer a Roberto, perfeccionando cada ingrediente, cada tiempo de cocción. Ahora, mirándolo, se dio cuenta de que había estado tratando de ganar un amor que se había perdido hace mucho tiempo, o tal vez que nunca había existido realmente. Regresó a la sala con una calma que la sorprendió a ella misma. ¿Qué quieres de mí, Roberto? ¿Que te dé mi bendición? ¿Que te agradezca por estos 20 años maravillosos? Quiero el divorcio, Elena. Y quiero que sea amistoso. Podemos dividir las cosas de manera justa. Elena se rió, pero no era una risa de alegría. Era la risa de alguien que finalmente entiende una broma cruel que se ha estado contando durante años. ¿Dividir las cosas de manera justa? Roberto, yo no tengo trabajo, no tengo ahorros propios, no tengo nada más que esta vida que construimos juntos. ¿Qué voy a dividir? Mira, Elena, sé que va a ser difícil al principio. Pero esto es lo mejor para los dos. Tú también mereces ser feliz con alguien que realmente te valore. Si realmente creyeras eso, no me habrías llamado una carga. Roberto suspiró, mostrando esa impaciencia que Elena conocía tan bien. Elena, ya tomé la decisión. Ya renté un departamento para Mónica y para mí. Me voy a mudar el próximo fin de semana. ¿Ya rentaste un departamento? Elena sintió como la realidad de la situación la golpeaba completamente. Todo esto ya estaba planeado. Esta conversación es solo una formalidad. Pensé que era lo más gentil. Darte tiempo para procesar la información. Elena miró alrededor de la sala, las fotografías de su boda en la repisa, el jarrón que habían comprado en su primer aniversario, la manta que había tejido durante el primer invierno de casados. Cada objeto contaba la historia de una vida compartida, de una mujer que había puesto su corazón en construir algo que ahora se desmoronaba. ¿Sabes qué, Roberto? Tienes razón en una cosa. Yo no tengo ambiciones. Durante 20 años, mi única ambición fue hacerte feliz. Fue un error. Roberto pareció aliviado de que ella estuviera aceptando la situación sin más drama. Me alegra que lo veas así, Elena. De verdad espero que encuentres tu camino. Oh, lo voy a encontrar. Elena se dirigió hacia la puerta del departamento y la abrió. Pero no contigo aquí. ¿Qué estás haciendo? Te estoy pidiendo que te vayas. Ahora. Elena, este también es mi departamento. Era nuestro departamento. Ahora que ya no somos nosotros, prefiero estar sola. Roberto vaciló, claramente no había esperado esta reacción. Había anticipado lágrimas, súplicas, tal vez una escena emocional. No había esperado que Elena tomara control de la situación. Está bien. Vendré mañana por algunas de mis cosas. Estarán esperándote en la portería. Roberto tomó su saco y su portafolio. En la puerta, se volteó una última vez. Elena, de verdad espero que no me odies. Elena lo miró fijamente, este hombre que había sido su mundo durante 2 décadas, que ahora se veía como un extraño con cara familiar. Roberto, odiarte sería darle demasiada importancia a lo que acabas de hacer. Lo que siento por ti ahora es mucho peor que odio. ¿Qué? Lástima. Después de que Roberto se fue, Elena cerró la puerta y se recargó contra ella. El departamento se sintió diferente inmediatamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. El silencio no era opresivo, era liberador. Caminó hacia la cocina y apagó la estufa. El mole se había quemado ligeramente en el fondo, pero aún olía bien. Se sirvió un plato pequeño y se sentó a la mesa donde había comido miles de cenas acompañada, pero donde ahora comía sola por primera vez en 20 años. Sorprendentemente, no sabía mal. Mientras comía, Elena comenzó a hacer una lista mental de todas las cosas que necesitaba hacer. Necesitaba encontrar trabajo, necesitaba entender sus derechos legales, necesitaba reconstruir una vida que había puesto en pausa durante 2 décadas. Era aterrador,
pero por primera vez en mucho tiempo, también era emocionante. El teléfono sonó. Era Carmen. ¿Elena? ¿Cómo te fue con Roberto? Elena miró alrededor de su cocina, su hogar, su nueva realidad. Carmen, creo que mi vida acaba de empezar. Y por primera vez en 20 años, Elena Morales se sintió completamente honesta. Los primeros rayos de sol entraron por la ventana del departamento, pero esta vez Elena no se despertó para preparar café para Roberto. Por primera vez en 20 años, se despertó para ella misma. Eran las 7 de la mañana de un sábado y el silencio de la casa se sentía diferente. No era el silencio tenso de los últimos meses, sino un silencio lleno de posibilidades. Elena se quedó unos minutos más en la cama, mirando el techo que conocía de memoria. Había una mancha de humedad en la esquina derecha que siempre había querido arreglar, pero Roberto decía que no valía la pena gastar dinero en detalles insignificantes. Ahora, esa decisión sería solo suya. Se levantó lentamente y se dirigió al baño. En el espejo, vio a la misma mujer de ayer, pero algo había cambiado en sus ojos. Había una chispa de determinación que no había visto en años. Se lavó la cara con agua fría y se peinó el cabello, que decidió dejar suelto por primera vez en mucho tiempo. En la cocina, preparó café solo para ella. Se permitió el lujo de usar la taza bonita de porcelana que había heredado de su abuela, la que Roberto siempre decía que era demasiado delicada para el uso diario. Mientras esperaba que el café estuviera listo, abrió las cortinas completamente, dejando que la luz del sol inundara todo el espacio. El teléfono sonó temprano. Era Carmen. Buenos días, hermana. No pude dormir pensando en ti. ¿Cómo estás? Sorprendentemente bien, Elena se sentó en la mesa de la cocina con su café. Carmen, Roberto me pidió el divorcio. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Cómo que te pidió el divorcio? ¿Así nada más? Elena le contó toda la conversación de la noche anterior, cada palabra hiriente, cada momento de humillación. Mientras hablaba, se dio cuenta de que contar la historia no la hacía sentir pequeña, como había temido. La hacía sentir más fuerte. Elena, ese hombre es un cobarde. 6 meses de aventura y luego te dice que eres una carga. Después de todo lo que has hecho por él. Lo que más me duele no es que me haya sido infiel, Carmen. Lo que más me duele es darme cuenta de que durante años he estado viviendo con alguien que no me respetaba. ¿Qué vas a hacer ahora? Elena miró alrededor de su cocina, su hogar, su nueva realidad. Voy a vivir, Carmen. Por primera vez en 20 años, voy a vivir para mí. Después de colgar, Elena decidió hacer algo que no había hecho en años, salir a caminar sin rumbo fijo. Se puso un vestido azul que le gustaba mucho pero que raramente usaba porque Roberto decía que el color no le favorecía. Se maquilló ligeramente, se puso unos aretes de plata que había guardado en el joyero durante años y salió a la calle. La colonia Roma Norte estaba despertando. Los vendedores ambulantes comenzaban a instalar sus puestos, el aroma del café se mezclaba con el de los tamales que vendía Doña María en la esquina. Y el sonido familiar del tráfico de la Ciudad de México creaba esa sinfonía urbana que Elena conocía tan bien pero que raramente se había detenido a apreciar. Caminó sin prisa por las calles que había recorrido miles de veces para hacer mandados, pero esta vez era diferente. Esta vez caminaba como una mujer libre, no como alguien que tenía que regresar rápidamente a casa para preparar la comida o limpiar la casa. Se detuvo en un pequeño café que había visto muchas veces pero nunca se había atrevido a entrar. Se llamaba El Rincón del Tiempo y tenía esa decoración bohemia que a Roberto le parecía pretenciosa. Elena empujó la puerta y entró. El lugar era acogedor, con paredes llenas de libros, plantas colgantes y mesas de madera desgastada que contaban historias de miles de conversaciones. Una mujer de aproximadamente su edad, con el cabello corto y rizado, se acercó con una sonrisa genuina. Buenos días. ¿Primera vez aquí? Sí, Elena sonrió tímidamente. He pasado por aquí muchas veces, pero nunca me había decidido a entrar. Me llamo Patricia, soy la dueña. ¿Qué le puedo ofrecer? Elena miró el menú escrito en una pizarra.
Había opciones que nunca había probado: café oaxaqueño, pan de masa madre, jugos verdes, ensaladas gourmet. Un café oaxaqueño y, ¿qué me recomienda para acompañar? Nuestro pan de masa madre con mermelada casera de higo es espectacular. Elena asintió y se sentó en una mesa junto a la ventana. Mientras esperaba su orden, observó a los otros clientes: una joven con una laptop que parecía escribir intensamente, una pareja mayor jugando ajedrez, un hombre leyendo un libro grueso sobre historia del arte. Todos parecían tener esa paz que viene de hacer algo que realmente quieren hacer. Patricia regresó con su orden y, notando que Elena parecía absorta en sus pensamientos, se sentó un momento con ella. Perdón si soy indiscreta, pero se ve como alguien que está pasando por un momento importante. Elena se sorprendió por la facilidad con la que esta extraña podía leer sus emociones. ¿Se nota tanto? Tengo práctica, Patricia sonrió. Este café ha sido confesionario de muchas personas que están en momentos de cambio. Divorcio, cambio de trabajo, pérdida de un ser querido, nuevos comienzos. Elena probó el café. Era diferente a cualquier café que hubiera tomado antes, más intenso, con notas que no sabía identificar pero que le gustaban mucho. Ayer mi esposo me pidió el divorcio después de 20 años de matrimonio. ¿Y cómo se siente? Era una pregunta simple, pero Elena se dio cuenta de que nadie se la había hecho. Roberto había asumido que ella estaría devastada, Carmen había asumido que necesitaba consuelo, pero nadie le había preguntado realmente cómo se sentía. Libre, la palabra salió antes de que Elena pudiera pensarla. Me siento libre, y eso me da miedo porque no debería sentirme así. ¿Por qué no debería sentirse libre? ¿Por qué una buena esposa debería estar destrozada, no? Debería estar luchando por su matrimonio, suplicando que le dé otra oportunidad. Patricia se recargó hacia atrás en su silla, estudiando a Elena con curiosidad. ¿Usted quiere que le dé otra oportunidad? Elena pensó en la pregunta. Pensó en los últimos años de su matrimonio, en las noches solitarias a pesar de estar acompañada, en las cenas silenciosas, en la forma en que había empezado a caminar de puntitas en su propia casa para no molestar a Roberto. No, dijo finalmente. No quiero que me dé otra oportunidad. Quiero una oportunidad para mí. Patricia sonrió ampliamente. Entonces felicidades. Su nueva vida acaba de empezar. Elena pasó el resto de la mañana en el café, leyendo una revista que Patricia le había prestado y disfrutando de la sensación de no tener que estar en ningún lugar específico a ninguna hora específica. Cuando finalmente regresó a casa, encontró 3 bolsas de basura en la portería del edificio con las pertenencias de Roberto. Don Carlos, el portero, la saludó con su habitual amabilidad. Doña Elena, su esposo, vino temprano por sus cosas. Dijo que regresaría por más la próxima semana. Gracias, don Carlos. Elena subió a su departamento y se sorprendió por la ligereza que sintió al ver los espacios vacíos donde antes estaban las cosas de Roberto. Su lado del closet estaba vacío, su escritorio estaba limpio, sus libros de contabilidad ya no estaban en la mesa de la sala. En lugar de sentirse vacío, el departamento se sentía espacioso. Se sentó en el sillón y llamó a Carmen. Carmen, necesito pedirte un favor muy grande. Lo que necesites, hermana. ¿Puedes venir a visitarme unos días? Sé que tienes trabajo y los niños, pero necesito apoyo para dar los siguientes pasos. Por supuesto. Le pediré a Miguel que cuide a los niños. Llego mañana en la noche. Esa tarde, Elena hizo algo que no había hecho en años, fue de compras para ella. No para la casa, no para Roberto, sino para ella. Se dirigió al centro comercial que estaba a unas cuadras de su casa y entró a una tienda de ropa que siempre había admirado desde afuera. Una vendedora joven se acercó con una sonrisa profesional. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito ropa nueva. Elena se sintió extraña diciendo eso. Toda nueva. Como para empezar una vida nueva. La vendedora, que se presentó como Sofía, pareció entender inmediatamente. ¿Qué tipo de vida nueva? Una donde tengo que trabajar, donde tengo que verme profesional, donde tengo que sentirme segura de mí misma.
Durante la siguiente hora, Sofía ayudó a Elena a probarse ropa que nunca se había atrevido a usar. Blusas de colores vibrantes, pantalones de vestir que la hacían ver más alta, vestidos que resaltaban su figura sin ser provocativos. Elena se sorprendió al ver su reflejo en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta se veía competente, atractiva, segura. ¿Sabe qué?, dijo Sofía mientras Elena se probaba un traje sastre color vino. Usted tiene muy buen porte. ¿Ha considerado trabajar en algo relacionado con atención al cliente o ventas? Elena se rió. No he trabajado en 20 años. No sé si alguien me contrataría. Créame, he visto a muchas mujeres, y usted tiene algo especial. Una elegancia natural. Eso no se enseña. Elena compró 3 conjuntos completos, zapatos y algunas blusas. Gastó más dinero del que había gastado en ella misma en años, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió como una inversión en lugar de un gasto. Cuando llegó a casa, se puso uno de sus nuevos conjuntos y se paró frente al espejo del pasillo. La transformación no era solo la ropa, era su postura, su expresión, la forma en que levantaba la barbilla. Se veía como una mujer que podía enfrentar el mundo. El domingo por la noche, Carmen llegó cargando una maleta pequeña y una bolsa llena de comida casera. Te traje mole de olla, el que te gusta, y pan dulce de la panadería de Doña Socorro. Las hermanas se abrazaron en la puerta, y Elena sintió que no estaba sola en esta nueva aventura. Carmen, gracias por venir. Elena, mírate. Te ves diferente. Me siento diferente. Esa noche, mientras cenaban el mole que Carmen había traído, las hermanas hablaron sobre el futuro de Elena. Primero necesitas conseguir un abogado, dijo Carmen. Tienes derecho a pensión alimenticia, al menos hasta que encuentres trabajo. No quiero nada de Roberto. Quiero empezar completamente de cero. Elena, no seas orgullosa. 20 años de matrimonio no se borran así nada más. Tienes derechos. Carmen, si acepto dinero de Roberto, él va a sentir que me está haciendo un favor. Va a sentir que efectivamente soy una carga que tiene que mantener. Prefiero luchar y salir adelante por mí misma. Carmen estudió a su hermana. Había una determinación en sus ojos que no había visto desde que eran niñas. Está bien, pero al menos consulta con un abogado para saber cuáles son tus opciones. Elena asintió. También necesito encontrar trabajo. Pero no sé ni por dónde empezar. Carmen sacó una libreta de su bolsa. Vamos a hacer un plan. Primero, vamos a hacer una lista de todo lo que sabes hacer. Carmen, yo solo sé ser ama de casa. Eso no es cierto. Ser ama de casa requiere muchísimas habilidades. Administración del tiempo, manejo de presupuesto, organización, resolución de problemas, negociación con proveedores. Elena nunca había pensado en sus actividades domésticas como habilidades profesionales. ¿De verdad crees que eso cuenta? Por supuesto que cuenta. Además, eres inteligente, aprendes rápido y tienes una personalidad que inspira confianza. Lo que necesitas es un poco de capacitación. Esa noche, Elena durmió mejor de lo que había dormido en meses. No despertó a las 5 de la mañana preguntándose si Roberto estaba molesto por algo, no se quedó despierta preocupándose por problemas que no podía controlar. Durmió como alguien que sabe que al día siguiente va a comenzar a construir algo nuevo. El lunes por la mañana, Carmen y Elena salieron temprano. Su primera parada fue en un centro de capacitación laboral que Carmen había encontrado en internet. Buenos días, dijo la recepcionista. ¿En qué podemos ayudarlas? Mi hermana necesita capacitación para reintegrarse al mercado laboral, explicó Carmen. Ha estado fuera durante 20 años. La recepcionista, una mujer de mediana edad con una sonrisa comprensiva, les explicó los programas disponibles. Tenemos cursos de computación básica, atención al cliente, administración de oficina y ventas. También ofrecemos asesoría para elaborar currículum y preparación para entrevistas de trabajo. Elena se inscribió en el curso de computación básica y el de atención al cliente.
Las clases comenzarían la siguiente semana. Su segunda parada fue en el despacho de la licenciada Martínez, una abogada especializada en derecho familiar que Carmen había encontrado en las recomendaciones de una amiga. La licenciada Martínez era una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido en un chongo elegante y una presencia que inspiraba confianza inmediata. Señora Morales, cuénteme su situación. Elena relató toda la historia, los 20 años de matrimonio, la infidelidad de Roberto, las palabras hirientes, la decisión unilateral de divorciarse. ¿Usted tiene ingresos propios? No. Durante todo el matrimonio, Roberto fue el único que trabajó. ¿Tienen propiedades en común? Solo este departamento donde vivimos. Está a nombre de los dos. ¿Tiene documentos que prueben las contribuciones no monetarias que hizo al matrimonio? Elena se sintió confundida. ¿Contribuciones no monetarias? El trabajo doméstico, el cuidado del hogar, el apoyo que le brindó a su esposo para que él pudiera desarrollar su carrera. Todo eso tiene valor económico. Era la primera vez que alguien le decía que su trabajo como ama de casa tenía valor económico real. Señora Morales, usted tiene derecho a una compensación. Su esposo pudo construir su carrera profesional porque usted se encargó de todo lo demás. Eso se llama sociedad conyugal. Licenciada, yo no quiero ser una carga para Roberto. Él ya me dejó muy claro lo que piensa de mí. La licenciada Martínez se recargó hacia adelante, mirando a Elena directamente a los ojos. Señora Morales, reclamar lo que legalmente le corresponde no la convierte en una carga. La convierte en una mujer que conoce su valor. Elena sintió como esas palabras resonaban en su pecho. Durante 20 años, había aceptado que su valor dependía de la opinión de Roberto. Ahora, por primera vez, alguien le estaba diciendo que tenía valor por sí misma. ¿Qué me recomienda hacer? Demandar la disolución del vínculo matrimonial, solicitar una compensación económica por los 20 años de trabajo doméstico no remunerado y establecer un acuerdo para la división de bienes. Elena asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo toma todo esto? Depende de qué tan cooperativo sea su esposo. Si acepta llegar a un acuerdo, podemos resolverlo en unos meses. Si decide pelear, puede tomar más tiempo. Esa tarde, mientras Carmen preparaba la cena, Elena se sentó en su nueva ropa y escribió una carta que nunca enviaría a Roberto. Roberto, durante 20 años creí que mi valor como mujer dependía de hacerte feliz. Creí que si cocinaba mejor, si limpiaba más, si me quejaba menos, si pedía menos, entonces me amarías como yo te amaba. Pero ahora entiendo que el problema nunca fue que yo no fuera suficiente. El problema fue que tú nunca me viste realmente. Cuando me llamaste una carga, pensaste que me estabas lastimando. Pero en realidad me liberaste. Me liberaste de la ilusión de que podía ganar tu respeto siendo pequeña. Me liberaste de la creencia de que mi valor dependía de tu aprobación. No voy a odiarte, Roberto, porque odiarte sería darle poder a lo que fuimos. En lugar de eso, voy a agradecerte. Me enseñaste, sin querer, que soy más fuerte de lo que creía. Me enseñaste que puedo vivir sin ti. Me enseñaste que merezco más de lo que me dabas. Espero que seas feliz con Mónica. Espero que la valores de la manera que nunca me valoraste a mí. Y espero que nunca tengas que descubrir lo que se siente estar solo cuando más necesitas a alguien. Elena. Después de escribir la carta, Elena la rompió en pedazos pequeños y los tiró a la basura. No la necesitaba para nada más que para cerrar ese capítulo de su vida. Esa noche, mientras Carmen veía televisión en la sala, Elena se quedó en la cocina revisando los folletos del centro de capacitación. Por primera vez en 20 años, estaba planeando un futuro que dependía completamente de ella. El teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Elena? Soy Roberto. Elena sintió como su estómago se tensaba automáticamente, pero se sorprendió al darse cuenta de que no sentía la ansiedad de antes. ¿Qué necesitas, Roberto? Quería saber cómo estás. Y, bueno, quería hablar sobre los trámites del divorcio. Ya contraté una abogada. Ella se va a poner en contacto contigo.
Elena, espero que podamos hacer esto sin abogados. Somos adultos, podemos llegar a un acuerdo. Elena pensó en las palabras de la licenciada Martínez: reclamar lo que legalmente le corresponde no la convierte en una carga. Roberto, durante 20 años hicimos las cosas a tu manera. Esta vez vamos a hacerlas como debe ser. Elena, no te pongas difícil. Yo solo quiero que las dos partes salgamos bien. Las dos partes ya salieron, Roberto. Tú te fuiste con Mónica, yo me quedé con mi dignidad. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Está bien, Elena. Que tu abogada hable con la mía. Después de colgar, Elena se dio cuenta de que había mantenido esa conversación sin disculparse una sola vez, sin tratar de complacer a Roberto, sin minimizar sus propias necesidades. Había hablado como una igual. Carmen apareció en la cocina. ¿Era Roberto? Sí. Quería que hiciéramos el divorcio sin abogados. Carmen puso los ojos en blanco. Por supuesto que quería. Así se ahorra dinero y tú no reclamas lo que te corresponde. Ya no soy la misma mujer que era hace una semana, Carmen. Carmen abrazó a su hermana. No, definitivamente no lo eres. Esa noche, Elena durmió pensando en su primer día de clases la siguiente semana, en las entrevistas de trabajo que vendían después, en el departamento que sería completamente suyo. Por primera vez en años, el futuro no le daba miedo. Le daba esperanza. 3 meses después del día que cambió su vida, Elena se despertó a las 6 de la mañana no por obligación, sino por emoción. Era su primer día de trabajo en Flores y Momentos. Una elegante floristería en la zona rosa que había decidido darle una oportunidad después de una entrevista que la había sorprendido a ella misma por su seguridad y naturalidad. Durante esos 3 meses, Elena había vivido una transformación que iba mucho más allá de su apariencia física. Las clases de computación habían despertado en ella una curiosidad que no sabía que tenía. Aprender a usar Excel, a navegar en Internet, a crear presentaciones básicas, la había hecho sentir conectada con un mundo que había estado observando desde afuera durante años. El curso de atención al cliente había sido revelador de una manera diferente. Elena descubrió que tenía una habilidad natural para escuchar a las personas, para entender sus necesidades, para hacerlas sentir importantes. La instructora, la señora Ramírez, le había dicho que tenía don de gentes, algo que Elena nunca había considerado como una habilidad valiosa. Carmen había regresado a Guadalajara después de 2 semanas, pero las hermanas hablaban por teléfono casi todos los días. Su relación se había fortalecido de una manera que Elena no había experimentado desde que eran adolescentes. Elena, suenas diferente cada vez que hablamos, le había dicho Carmen la semana anterior. Suenas como la Elena que eras antes de casarte. Pero más fuerte. El proceso legal había avanzado sin mayores contratiempos. Roberto había intentado minimizar la compensación que le correspondía a Elena, pero la licenciada Martínez había sido implacable en la defensa de sus derechos. Al final, habían llegado a un acuerdo. Elena recibiría una compensación económica equivalente a 2 años de salario promedio. Además de quedarse con el departamento a cambio de renunciar a cualquier reclamo futuro sobre los bienes de Roberto. Es un buen arreglo, le había explicado la licenciada. Le da tiempo para establecerse profesionalmente sin depender de pensión alimenticia a largo plazo. Elena se había mudado las cosas de Roberto que quedaban a un cuarto de trastero y había redecorado el departamento completamente. Los colores neutros y conservadores que Roberto prefería habían sido reemplazados por tonos más cálidos y vibrantes. Había colgado cuadros que le gustaban, había comprado plantas que llenaban los espacios de vida, había convertido el estudio de Roberto en un pequeño espacio de lectura con un sillón cómodo y buena iluminación. Pero quizás el cambio más significativo había sido en sus relaciones sociales. Elena había empezado a frecuentar el Rincón del Tiempo regularmente, y Patricia se había convertido en algo más que la dueña de un café, se había convertido en una amiga verdadera. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de tu transformación?, le había dicho Patricia unos días antes. No es que te hayas vuelto una persona diferente. Es que te has convertido en quien siempre fuiste, pero que había estado escondida.
Esa mañana de su primer día de trabajo, Elena se vistió con uno de sus trajes nuevos, se maquilló cuidadosamente y se miró en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta tenía 45 años, algunas líneas de expresión alrededor de los ojos, y una confianza en sí misma que había construido día a día durante los últimos meses. Flores y Momentos estaba ubicado en una esquina privilegiada de la zona rosa, con grandes ventanales que mostraban arreglos florales espectaculares que cambiaban según las temporadas. La dueña, la señora Beatriz Hernández, era una mujer de 60 años que había construido el negocio desde cero después de enviudar a los 40. Elena, bienvenida, la recibió la señora Beatriz con una sonrisa genuina. Estoy muy emocionada de tenerte en el equipo. Durante la entrevista, Elena había sido completamente honesta sobre su situación. Le había contado sobre su divorcio reciente, sobre sus 20 años fuera del mercado laboral, sobre su falta de experiencia profesional formal. Pero también le había hablado sobre su curso de capacitación, sobre su determinación de empezar una nueva vida, sobre su amor natural por las flores y su facilidad para conectar con las personas. Mira, Elena, le había dicho la señora Beatriz al final de la entrevista. Yo puedo enseñarle a cualquiera sobre flores, sobre ventas, sobre el manejo de la tienda. Pero no puedo enseñarle a alguien a ser auténtica, a ser empática, a hacer que los clientes se sientan especiales. Eso lo tienes naturalmente. El primer día de trabajo fue una mezcla de nervios y emoción. Elena aprendió sobre los diferentes tipos de flores, sus nombres, sus cuidados, sus significados. Descubrió que tenía buen ojo para los colores y las combinaciones, que podía crear arreglos que eran tanto hermosos como apropiados para cada ocasión. Pero lo que más disfrutaba era interactuar con los clientes. Cada persona que entraba a la tienda tenía una historia. El hombre que compraba rosas rojas para su esposa cada viernes después de 30 años de matrimonio, la joven que necesitaba flores para el funeral de su abuela. La madre que quería algo especial para la graduación de su hija. Elena descubrió que tenía una habilidad especial para escuchar esas historias y traducirlas en arreglos florales que capturaran exactamente lo que cada cliente quería expresar. Elena, tienes un don, le dijo la señora Beatriz al final de su primera semana. Los clientes te buscan específicamente. Eso es muy raro para alguien que apenas está empezando. Una tarde de su segunda semana, Elena estaba arreglando un ramo de flores para una boda cuando sonó la campanilla de la puerta. Levantó la vista y sintió cómo su corazón se detenía por un momento. Era Roberto. Se veía exactamente igual que siempre, traje impecable, cabello perfectamente peinado, esa presencia que una vez había encontrado tan atractiva. Pero ahora, mirándolo después de 3 meses de separación, Elena se sorprendió al darse cuenta de que no sentía nada. Ni amor, ni odio, ni siquiera nostalgia. Solo una especie de curiosidad distante, como si estuviera viendo a un conocido de hace mucho tiempo. Roberto parecía nervioso, algo que Elena no había visto nunca en él. Elena, no sabía que trabajabas aquí. Hola, Roberto. Elena continuó trabajando en su arreglo floral, sus manos firmes y seguras. ¿Necesitas algo específico? Roberto se acercó al mostrador, mirando alrededor de la tienda como si estuviera evaluando el lugar. Te ves diferente. Elena levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Estoy diferente. Elena, yo quería hablar contigo. ¿Podríamos tomar un café cuando termines de trabajar? ¿Para qué? La pregunta directa pareció desconcertar a Roberto. Estaba acostumbrado a que Elena siempre estuviera disponible para él, siempre dispuesta a escuchar lo que tuviera que decir. Quiero saber cómo estás. Quiero ver si podemos ser amigos. Elena terminó de envolver el ramo y lo colocó cuidadosamente en el refrigerador. Roberto, somos 2 adultos que fueron casados durante 20 años. No necesitamos ser amigos, pero tampoco necesitamos ser enemigos. Ya firmamos los papeles del divorcio, ya dividimos nuestras cosas, ya cerramos ese capítulo. Pero Elena, además, Elena lo interrumpió suavemente, estoy trabajando. Esta es mi nueva vida, mi nuevo trabajo, mi nueva realidad. No es apropiado que mi ex esposo venga a mi lugar de trabajo a hablar de temas personales.
Roberto pareció sorprendido por la firmeza de Elena. Durante 20 años, ella había dejado todo lo que estaba haciendo cuando él quería atención. Está bien, tienes razón. Pero Elena, de verdad espero que podamos hablar algún día. Si hay algo importante que necesites discutir, puedes llamar a mi abogada. Para todo lo demás, creo que es mejor que cada uno siga con su vida. Roberto asintió lentamente y se dirigió hacia la puerta. En el umbral, se volteó una última vez. Elena, de verdad espero que seas feliz. Elena lo miró con esa expresión serena que había desarrollado durante los últimos meses. Ya lo soy, Roberto. Ya lo soy. Después de que Roberto se fue, Elena se dio cuenta de que no estaba temblando, no se sentía alterada, no estaba analizando cada palabra de la conversación. Había manejado la situación con una calma y una claridad que la sorprendieron. La señora Beatriz, que había presenciado el intercambio desde el fondo de la tienda, se acercó a Elena. ¿Estás bien? Sí, estoy perfectamente bien, Elena sonrió. Ese era mi ex esposo. Creo que quería, no sé exactamente qué quería. Quería ver si todavía tenía algún poder sobre ti, dijo la señora Beatriz con la sabiduría de alguien que había pasado por experiencias similares. Y acabas de demostrarle que no lo tiene. Esa noche, Elena llamó a Carmen para contarle sobre el encuentro con Roberto. ¿Y cómo te sentiste al verlo? Nada, Carmen. No sentí nada. Fue como ver a un extraño con cara familiar. Eso es bueno, ¿verdad? Es más que bueno. Es liberador. Durante años temí que si Roberto me dejaba, me moriría de tristeza. Pero ahora me doy cuenta de que ya había muerto un poco cada día que estuve con él. Lo que he hecho estos últimos meses ha sido resucitar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Elena desarrolló una rutina que la llenaba de satisfacción, se despertaba temprano, desayunaba tranquilamente mientras leía las noticias, caminaba al trabajo disfrutando del trayecto. Pasaba el día ayudando a las personas a expresar sus sentimientos a través de las flores, regresaba a casa y cocinaba solo lo que tenía ganas de comer. Los fines de semana exploraba la ciudad como si fuera una turista en su propio hogar. Visitaba museos que nunca había tenido tiempo de conocer, probaba restaurantes nuevos, iba al cine sola sin sentirse extraña o incompleta. Había empezado a tomar clases de inglés en las noches, algo que siempre había querido hacer pero que Roberto había desalentado diciendo que a su edad era muy difícil aprender idiomas. También había comenzado a ahorrar dinero por primera vez en su vida. No mucho, pero cada peso que guardaba representaba su independencia, su seguridad, su futuro construido por sus propias manos. Una tarde de primavera, mientras Elena ayudaba a una joven pareja a elegir las flores para su boda, entró a la tienda una mujer elegante de aproximadamente 30 años. Elena la reconoció inmediatamente aunque nunca la hubiera visto antes, tenía que ser Mónica. Era exactamente como Elena se la había imaginado, alta, delgada, con el cabello perfecto y un traje que gritaba éxito profesional. Llevaba zapatos caros y un bolso de diseñador y tenía esa confianza que viene de nunca haber dudado de su lugar en el mundo. Mónica se acercó al mostrador mientras Elena terminaba de atender a la pareja de novios. ¿Eres Elena Morales?, preguntó directamente, sin preámbulos. Sí, soy Elena. ¿En qué puedo ayudarte? Mónica parecía nerviosa, lo cual sorprendió a Elena. Había esperado encontrar a alguien tan segura de sí misma como parecía ser en la superficie. Soy Mónica Sánchez. Creo que sabes quién soy. Elena asintió tranquilamente. Sí, lo sé. ¿Qué necesitas? Quería hablar contigo. Roberto no sabe que estoy aquí. Elena miró alrededor de la tienda. No había otros clientes en ese momento y la señora Beatriz había salido a almorzar. ¿De qué quieres hablar? Mónica se sentó en una de las sillas que la tienda tenía para los clientes que hacían pedidos grandes. Quiero disculparme contigo. Elena se sorprendió. Era lo último que había esperado escuchar. ¿Disculparte por qué? Por todo. Por la aventura, por la forma en que empezó nuestra relación, por
por cómo Roberto te trató. Elena estudió a Mónica cuidadosamente. La mujer que tenía enfrente no parecía la seductora sin escrúpulos que había imaginado. Parecía genuinamente arrepentida y, extrañamente, vulnerable. Mónica, tú no me debes ninguna disculpa por enamorarte. El que me debe disculpas es Roberto, y honestamente, ya ni siquiera las necesito. Pero yo sabía que él estaba casado. Sabía que tenía 20 años de matrimonio, y aún así seguía adelante. Elena se sentó en la silla frente a Mónica. Había algo en la expresión de esta mujer que le generaba curiosidad en lugar de resentimiento. ¿Por qué me estás diciendo esto? Mónica suspiró profundamente. Porque estoy empezando a entender cómo es realmente Roberto. Y porque creo que te debo la verdad. ¿Qué verdad? Roberto me contó que tú eras, que ustedes ya no se llevaban bien, que prácticamente vivían como extraños, que el matrimonio había terminado emocionalmente hace años. Me hizo creer que quedarse contigo era solo por costumbre, por no lastimarte. Elena se rió suavemente, pero no era una risa amarga. ¿Y tú le creíste? Le creí porque quería creerle. Porque me convenía creerle. Pero ahora, después de vivir con él durante 6 meses, estoy empezando a ver cómo realmente trata a las mujeres que ama. Elena sintió una punzada de algo que podría haber sido compasión. ¿Te está tratando mal? No mal exactamente, pero me está tratando como si yo fuera responsable de hacerlo feliz todo el tiempo. Como si mi trabajo, mis ambiciones, mis amigos fueran menos importantes que sus necesidades. Como si yo existiera para complementar su vida en lugar de vivir la mía propia. Elena asintió lentamente. Conocía exactamente esa sensación. Mónica, ¿por qué me estás contando esto? Porque me di cuenta de que Roberto no me dejó a ti por mí. Roberto te dejó porque tú empezaste a cambiar, a ser más independiente, a cuestionarlo más. Y ahora está tratando de convertirme en la versión de ti que él quería que fueras. Elena se quedó en silencio por un momento, procesando lo que Mónica acababa de decir. ¿Sabes qué, Mónica? Probablemente tengas razón. Pero eso no cambia nada para mí. De hecho, me hace sentir aún más agradecida de estar donde estoy ahora. ¿Agradecida? Agradecida de haber descubierto que puedo vivir sola, que puedo mantenerme a mí misma, que puedo ser feliz sin necesidad de que alguien más me valide. Roberto me hizo un favor sin saberlo. Mónica la miró con algo que parecía ser admiración. ¿No me odias? No, Mónica. No te odio. De hecho, te compadezco un poco. ¿Por qué me compadeces? Porque yo ya pasé por lo que tú estás empezando a vivir. Y porque tú eres joven, tienes una carrera, tienes opciones. No tienes por qué conformarte con ser la versión de mujer que Roberto quiere que seas. Mónica se quedó callada por varios minutos. Elena, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo encontraste el valor para empezar de nuevo? No debe haber sido fácil a los 45 años, sin experiencia laboral. Elena sonrió, recordando a la mujer asustada que había sido apenas 6 meses antes. ¿Sabes qué fue lo que me dio valor? Darme cuenta de que la vida que tenía con Roberto no era realmente vida. Era supervivencia. Una vez que entendí eso, empezar de nuevo no se sintió como un riesgo. Se sintió como la única opción real que tenía. ¿Y no tienes miedo de estar sola? Mónica, durante los últimos años de mi matrimonio estaba más sola que ahora. Al menos ahora, cuando estoy sola, es porque yo lo elijo. Hay una gran diferencia entre la soledad elegida y la soledad impuesta. Mónica se puso de pie lentamente. Elena, gracias por hablar conmigo. Sé que no tenías ninguna obligación de hacerlo. Mónica, ¿puedo darte un consejo? Por favor. No cometas el mismo error que yo cometí. No pongas tu vida en pausa esperando que Roberto cambie. Él es así, y no va a cambiar porque tú seas diferente de lo que yo era. Si estás incómoda con la forma en que te trata ahora, va a empeorar con el tiempo. Mónica asintió lentamente. Creo que ya lo sabía, pero necesitaba escucharlo de alguien más.
Después de que Mónica se fue, Elena se quedó pensando en la conversación. Se sorprendió de no haber sentido ningún placer vengativo al escuchar que Roberto estaba repitiendo los mismos patrones con Mónica. En lugar de eso, se había sentido triste por ambos, por Roberto, que parecía incapaz de tener una relación verdaderamente equitativa, y por Mónica, que estaba empezando a descubrir lo que Elena había tardado 20 años en entender. Esa noche, Elena se sentó en su sillón favorito con una taza de té y reflexionó sobre los eventos del día. Se dio cuenta de que la conversación con Mónica había sido una especie de examen final de su proceso de sanación. Un año antes, ese encuentro la habría devastado. 6 meses antes, la habría llenado de ira. Ahora, simplemente la había hecho sentir más segura de las decisiones que había tomado. Su teléfono sonó. Era Carmen. Elena, ¿cómo estuvo tu día? Interesante. Hoy conocí a Mónica. ¿La novia de Roberto? ¿Cómo fue eso? Elena le contó toda la conversación, cada detalle, cada emoción que había sentido. Elena, estoy muy orgullosa de cómo manejaste esa situación. Hace 6 meses habrías estado llorando toda la noche. Carmen, hace 6 meses yo era una persona diferente. Una persona que creía que su valor dependía de lo que otros pensaran de ella. ¿Y ahora qué crees? Elena miró alrededor de su departamento, las plantas que había comprado porque le gustaban, los libros que había empezado a leer por curiosidad. La ropa colgada en el closet que había elegido porque la hacía sentir bien consigo misma. Ahora creo que mi valor viene de lo que yo hago con mi vida, de cómo trato a otras personas, de la forma en que enfrento los desafíos. Y creo que por primera vez en mucho tiempo, puedo decir honestamente que me gusta la persona que soy. Esa noche, Elena durmió profundamente, con la satisfacción de alguien que había enfrentado su pasado sin miedo y que estaba construyendo un futuro con sus propias manos. Sin embargo, el destino aún tenía una lección más que enseñarle. 8 meses habían pasado desde que Elena había comenzado su nueva vida, y la primavera de la Ciudad de México la encontró más plena de lo que había estado en décadas. Su trabajo en Flores y Momentos había evolucionado de ser simplemente un empleo a convertirse en una verdadera pasión. La señora Beatriz había comenzado a darle más responsabilidades, incluyendo el diseño de arreglos para bodas importantes y eventos corporativos. Elena había desarrollado una reputación en el negocio por su habilidad única de capturar las emociones de sus clientes en sus creaciones florales. No era solo técnica, era intuición, empatía y una comprensión profunda de lo que las flores podían comunicar cuando las palabras no eran suficientes. Una mañana de abril, mientras Elena preparaba un elaborado arreglo para el aniversario de una pareja que había estado casada durante 50 años, recibió una llamada que cambiaría todo nuevamente. ¿Elena Morales? La voz al otro lado de la línea sonaba formal pero amable. Sí, habla Elena. Mi nombre es Dr. Ramírez, del Hospital General. Estoy llamando porque tenemos a un paciente aquí, Roberto Vega, y usted aparece como contacto de emergencia en sus documentos. Elena sintió como su corazón se aceleraba inmediatamente. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Señora, el señor Vega sufrió un accidente automovilístico esta madrugada. Está estable, pero tiene algunas lesiones serias. Una fractura en la columna vertebral que requerirá cirugía y un periodo prolongado de rehabilitación. Elena se sentó lentamente, procesando la información. Doctor, Roberto y yo estamos divorciados. Ya no soy su esposa. Entiendo, señora, pero los documentos que tenemos son de hace varios años y no han sido actualizados. ¿Hay algún familiar directo que podamos contactar? Elena pensó por un momento. Los padres de Roberto habían muerto años atrás, y él no tenía hermanos. Sus únicos familiares eran algunos primos lejanos con los que no tenía contacto regular. ¿Está solo? ¿No hay nadie más con él? El doctor dudó un momento. Había una joven aquí cuando llegó en la ambulancia, pero se fue hace unas horas y no ha regresado. Elena cerró los ojos. Mónica se había ido. Doctor, voy para allá. ¿Está segura, señora?
No hay ninguna obligación legal, voy para allá, repitió Elena, colgando el teléfono. La señora Beatriz, que había escuchado parte de la conversación, se acercó inmediatamente. Elena, ¿qué pasó? Elena le explicó la situación mientras se quitaba el delantal y tomaba su bolsa. Beatriz, sé que esto suena extraño, pero tengo que ir al hospital. Por supuesto que tienes que ir. A pesar de todo lo que pasó entre ustedes, fueron casados durante 20 años. Vete tranquila, yo me encargo de todo aquí. El trayecto al Hospital General se sintió eterno. Elena no sabía qué emociones debería estar sintiendo. No era amor, eso había quedado muy claro durante los últimos meses. No era obligación tampoco, legalmente, ya no tenía ninguna responsabilidad hacia Roberto. Era algo más complejo, la compasión que siente una persona hacia otra que está sufriendo, independientemente de la historia que hayan compartido. En el hospital, Elena se dirigió a la recepción donde una enfermera la guió hacia la unidad de cuidados intensivos. Está en el cuarto 304. Salió de cirugía hace unas horas. El doctor dice que la operación fue exitosa, pero va a necesitar mucho tiempo de rehabilitación. Elena se detuvo frente a la puerta del cuarto. A través del vidrio podía ver a Roberto acostado en la cama del hospital, conectado a varios monitores, con una pierna enyesada y el cuello inmovilizado. Se veía pequeño, vulnerable, nada parecido al hombre seguro y arrogante que había conocido durante tantos años. Respiró profundamente y entró al cuarto. Roberto estaba despierto, mirando hacia el techo con una expresión de confusión y dolor. Cuando escuchó los pasos de Elena, volvió la cabeza lentamente hacia la puerta. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando la vio. Elena, viniste. Elena se acercó a la cama, manteniendo una distancia apropiada. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera pasado un tráiler por encima, Roberto intentó sonreír, pero la expresión se convirtió en una mueca de dolor. Elena, gracias por venir. Sé que no tenías ninguna razón para hacerlo. ¿Qué pasó exactamente? Roberto cerró los ojos, como si recordar fuera doloroso. Veníamos de una fiesta de la oficina. Mónica estaba manejando, habíamos discutido. Ella estaba molesta, yo estaba molesto. ¿No vio el camión que se pasó el alto? ¿Mónica está bien? Sí, a ella no le pasó nada. Solo algunos golpes menores. Elena esperó que Roberto continuara, pero él se quedó callado por varios minutos. ¿Dónde está ella ahora? Roberto soltó una risa amarga que se convirtió en una tos dolorosa. Se fue, Elena. Cuando el doctor le explicó que iba a necesitar meses de rehabilitación, que tal vez no volvería a caminar completamente normal, que iba a necesitar cuidados constantes, se fue. Elena sintió una punzada de algo que podría haber sido compasión, o tal vez solo tristeza por la naturaleza humana. ¿Se fue así nada más? Me dijo que esto no era lo que había firmado, que ella había decidido estar con un hombre exitoso e independiente, no con un inválido que iba a necesitar cuidados. Me dijo que lo sentía mucho, pero que no podía sacrificar su vida por esto. Elena se sentó en la silla junto a la cama. Las ironías de la vida a veces eran tan claras que dolían. Roberto, ¿has hablado con alguien más? ¿Amigos, compañeros de trabajo? Algunos vinieron ayer, pero, no sé, Elena. Es diferente cuando la gente sabe que vas a estar así por mucho tiempo. Las visitas de cortesía son una cosa, pero el compromiso real es otra. Elena observó a Roberto en silencio. Este hombre que la había llamado una carga ahora se encontraba literalmente siendo una carga para otros, y estaba descubriendo cuán pocos estaban dispuestos a cargar con él. Los doctores dicen que voy a necesitar por lo menos 6 meses de rehabilitación intensiva, continuó Roberto. Tal vez más. Y que aún así, probablemente voy a caminar con bastón por el resto de mi vida. ¿Y el trabajo? Me dieron licencia médica por ahora, pero honestamente no sé si voy a poder regresar a hacer lo mismo que hacía antes. Estar sentado en una oficina todo el día, viajar a ver clientes, todo eso va a ser mucho más complicado ahora. Elena se quedó en silencio, procesando la situación.
El hombre que había construido toda su identidad alrededor de su éxito profesional y su independencia ahora se encontraba completamente dependiente de otros. Elena, Roberto la miró directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado. Sé que no tengo ningún derecho a pedirte esto. Sé que después de todo lo que te hice, después de cómo te traté, es absurdo siquiera pensarlo. Pero no tengo a nadie más. Elena sabía exactamente lo que Roberto estaba a punto de pedirle y se preparó mentalmente para la conversación que vendría. ¿Qué necesitas, Roberto? Necesito ayuda, Elena. Necesito a alguien que me ayude con la rehabilitación, con las citas médicas, con todo. Los doctores dicen que no puedo vivir solo durante los próximos meses. ¿Y qué exactamente me estás pidiendo? Roberto cerró los ojos, como si las palabras que estaba a punto de decir le causaran dolor físico. Te estoy pidiendo que me ayudes. Sé que es mucho pedir. Sé que no lo merezco. Pero Elena, tú eres la única persona en el mundo que me conoce realmente, que sabe cómo cuidar de alguien, que sabe cómo ser una carga. Elena terminó la frase por él. Roberto abrió los ojos, sorprendido por la directness de Elena. Elena, Roberto, hace 8 meses me dijiste que yo era una carga porque no contribuía económicamente, porque no tenía ambiciones propias, porque dependía de ti para todo. ¿Recuerdas? Roberto asintió lentamente, con vergüenza visible en su rostro. Recuerdo cada palabra, Elena. Ahora eres tú quien va a depender de alguien más para todo. Eres tú quien no va a poder contribuir de la misma manera. Eres tú quien va a necesitar que alguien más ponga sus necesidades en segundo lugar. ¿Eso te convierte en una carga? Roberto se quedó callado por un largo momento. Sí, susurró finalmente. Supongo que sí. Elena se inclinó hacia adelante en su silla. Roberto, durante 20 años yo me levanté cada día pensando en cómo hacer tu vida más fácil, más cómoda, más feliz. Organicé mi mundo entero alrededor de tus necesidades. Y cuando finalmente me llamaste una carga, pensé que tenías razón. Pensé que efectivamente no tenía valor porque no generaba dinero. Roberto la escuchaba con atención, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Pero ahora entiendo algo que no entendía entonces, continuó Elena. Cuidar de alguien que amas no te convierte en una carga. Te convierte en un regalo. El problema no era que yo fuera una carga, el problema era que tú no valorabas el regalo que tenías. Elena, tienes razón. Tienes toda la razón. Fui un idiota. Fui cruel. Roberto, no necesito que me digas que tengo razón. Ya lo sé. Lo que necesito que entiendas es por qué estoy aquí. Roberto la miró con confusión. ¿Por qué estás aquí? Elena se puso de pie y caminó hacia la ventana del hospital. Afuera, la vida seguía su curso normal, autos en el tráfico, personas caminando con prisa, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. El mundo continuaba girando independientemente del drama personal que se desarrollaba en esa habitación. Estoy aquí porque durante los últimos 8 meses aprendí algo fundamental sobre mí misma. Aprendí que soy una persona que cuida de otros. No porque sea débil, no porque no tenga ambiciones propias, sino porque es parte de quien soy. Es una fortaleza, no una debilidad. Se volteó hacia Roberto. Estoy aquí porque la mujer que era cuando estaba casada contigo habría venido por obligación, por miedo, por dependencia emocional. Pero la mujer que soy ahora está aquí por elección. Y esa es una diferencia enorme. Elena, ¿qué estás diciendo? Elena regresó a su silla y miró a Roberto directamente a los ojos. Estoy diciendo que te voy a ayudar con tu rehabilitación. Pero no como tu ex esposa, no como alguien que te debe algo, y definitivamente no como una carga que se siente obligada a cargar con otra carga. Roberto pareció aliviado y confundido a la vez. Entonces, ¿cómo qué? Como una profesional. Como alguien que sabe cómo cuidar de personas, que tiene experiencia en organización y administración del hogar, que puede ayudarte a navegar el sistema médico y a organizarte para tu rehabilitación. ¿Profesional?
Roberto, durante los últimos meses he descubierto que tengo habilidades valiosas. Sé organizar, sé administrar, sé cuidar. La señora Beatriz me ha estado entrenando en el manejo del negocio y he aprendido sobre administración, sobre trato con clientes, sobre organización de horarios y recursos. Elena hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Te propongo un arreglo comercial. Yo te ayudo con tu rehabilitación, te acompaño a las citas médicas, organizo tu medicación, administro tu casa mientras te recuperas, me aseguro de que tengas todo lo que necesitas. A cambio, tú me pagas por mis servicios. Roberto la miró con asombro. ¿Me estás ofreciendo ser mi cuidadora profesional? Exactamente. Con horarios establecidos, responsabilidades claras y una compensación justa por mi tiempo y mi experiencia. Elena, ¿por qué harías esto? Después de todo lo que pasó entre nosotros. Elena sonrió con esa serenidad que había desarrollado durante los últimos meses. Roberto, hace 8 meses me dijiste que yo no tenía ambiciones propias. Tenías razón en parte, en ese momento no las tenía. Pero ahora sí las tengo. Quiero empezar mi propio negocio de cuidado y acompañamiento para personas en rehabilitación. Quiero usar todo lo que aprendí durante 20 años de administrar un hogar y aplicarlo profesionalmente. Roberto parecía estar procesando la información lentamente. ¿Esto sería como tu primer cliente? Exactamente. Sería mi primer cliente y tú serías la persona que me ayuda a lanzar mi carrera independiente. Sería una relación completamente profesional, con beneficios mutuos. Elena se inclinó hacia adelante. Roberto, durante 20 años fui tu esposa. Cuidé de ti porque era mi obligación, porque te amaba, porque pensé que era mi papel en la vida. Si acepto ayudarte ahora, será porque es mi elección, porque es mi profesión y porque me están pagando por hacer algo en lo que soy muy buena. ¿Y eso no te parece extraño? ¿Cuidar de tu ex esposo como trabajo? Elena se rió suavemente. Roberto, todo en mi vida de los últimos 8 meses habría parecido extraño hace un año. Vivir sola, trabajar en una floristería, manejar mis propias finanzas, tomar mis propias decisiones. Lo extraño se ha convertido en mi normalidad. Roberto se quedó en silencio por varios minutos, claramente luchando con emociones complejas. Elena, hay algo que no entiendo. Si esto va a ser puramente profesional, ¿por qué tú? ¿Podrías recomendarme a alguien más? ¿Podrías ayudarme a encontrar a otra persona? Elena había esperado esa pregunta. Porque Roberto, a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, a pesar del dolor que nos causamos mutuamente, hay algo que no puedo negar, te conozco. Conozco tus hábitos, tus necesidades, tus preferencias. Conozco lo que te tranquiliza cuando estás estresado, sé cómo organizarte cuando estás abrumado. Esa información tiene valor profesional. Hizo una pausa. Pero más importante que eso, Roberto, este arreglo me conviene a mí. Me da la oportunidad de empezar mi negocio con un cliente que ya conozco, en una situación donde puedo demostrar mis habilidades sin tener que construir confianza desde cero. ¿Y qué hay de tus sentimientos? ¿No sería doloroso para ti estar cerca de mí después de todo lo que pasó? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Roberto, hace 8 meses, estar en la misma habitación contigo me habría destrozado emocionalmente. Habría sentido desesperación, dolor, tal vez incluso esperanza de que pudiéramos reconciliarnos. ¿Y ahora? Ahora te veo como lo que eres, un hombre que cometió errores, que lastimó a people que lo amaban, y que ahora está enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Siento compasión por ti, pero no dolor personal. Siento tristeza por tu situación, pero no angustia emocional. Elena se puso de pie y caminó hacia la ventana nuevamente. Roberto, la mujer que fui cuando estaba casada contigo murió el día que me dijiste que era una carga. La mujer que soy ahora nació en los meses que siguieron. Y esta nueva mujer no tiene historia emocional dolorosa contigo, porque esta mujer no existía cuando tú me lastimaste. Roberto la observó cuidadosamente. ¿Eso significa que me has perdonado? Elena se volteó hacia él con una expresión serena pero firme. Roberto,
Perdonarte implicaría que aún tengo resentimiento que necesita ser resuelto. Pero no tengo resentimiento. Lo que tengo es gratitud. ¿Gratitud? Gratitud porque tu crueldad me obligó a enfrentar la realidad de mi situación. Gratitud porque tu abandono me obligó a descubrir mi propia fuerza. Gratitud porque al llamarme una carga, me obligaste a demostrarme a mí misma que no lo era. Elena regresó a su silla. Roberto, tú me hiciste el favor más grande de mi vida sin saberlo. Me liberaste de una relación que me estaba matando lentamente, me obligaste a encontrar mi propio valor, me diste la oportunidad de descubrir quién soy realmente cuando no estoy tratando de complacer a alguien más. Roberto tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Elena, yo, no sé qué decir. No necesitas decir nada. Solo necesitas decidir si quieres aceptar mi propuesta profesional. ¿Cuáles serían los términos exactos? Elena sacó una pequeña libreta de su bolsa. Durante el trayecto al hospital, había estado pensando en los detalles prácticos de la situación. Horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Fines de semana disponibles solo para emergencias médicas. Mis responsabilidades incluirían acompañarte a citas médicas, administrar tu medicación, organizar tu rehabilitación en casa, hacer las compras necesarias, preparar comidas básicas y mantener el orden en tu espacio de recuperación. ¿Y el costo? 500 pesos por día, más gastos de transporte y comidas cuando estemos fuera de tu casa por citas médicas. Roberto hizo un cálculo mental rápido. Eso es más de 10,000 pesos por mes. Roberto, una enfermera privada costaría el doble y yo te ofrezco servicios más integrales. Además, es temporal. Una vez que estés completamente recuperado, el arreglo termina. Roberto asintió lentamente. ¿Y las reglas personales? Relación estrictamente profesional. Sin conversaciones sobre nuestro pasado matrimonial a menos que sea relevante para tu cuidado. Sin drama emocional. Sin expectativas románticas de ningún tipo. Si en algún momento cualquiera de los dos se siente incómodo con el arreglo, se puede terminar con una semana de aviso. Elena cerró su libreta. Roberto, quiero que entiendas algo muy claramente. Esto no es caridad. Esto no es culpa. Esto no es nostalgia. Esto es un negocio. Yo soy buena en lo que hago, tú necesitas lo que yo ofrezco, y ambos nos beneficiamos del arreglo. Roberto se limpió las lágrimas de la cara y la miró con una expresión que Elena no había visto antes, respeto. Elena, acepto tu propuesta. Perfecto. Te voy a preparar un contrato simple que especifique todos los términos. Lo podremos firmar cuando te den de alta del hospital. Elena se puso de pie y tomó su bolsa. ¿Te vas? Roberto, son las 3 de la tarde y yo tengo que regresar a mi trabajo. Mi jefe me está esperando. Tu jefe, la señora Beatriz, la dueña de la floristería donde trabajo. Ella me dio permiso para venir, pero no puedo abusar de su generosidad. Elena se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Roberto, hay algo más que quiero que entiendas. Cuando era tu esposa, cuidaba de ti porque pensaba que era mi obligación. Ahora voy a cuidar de ti porque es mi profesión. La diferencia es que esta vez, lo hago desde una posición de poder, no de dependencia. Elena, descansa, Roberto. Según el doctor, van a darte de alta en unos días. Cuando eso pase, comenzaremos nuestro arreglo profesional. Elena salió del hospital con una sensación extraña pero no desagradable. Se había enfrentado a su pasado cara a cara y había surgido victoriosa, pero no en la forma tradicional de venganza o rencor. Había surgido victoriosa porque había encontrado una manera de transformar su experiencia dolorosa en una oportunidad profesional. En el camino de regreso a la floristería, Elena llamó a Carmen. Carmen, no vas a creer lo que pasó hoy. Le contó toda la historia, el accidente, la visita al hospital, la partida de Mónica, la conversación con Roberto, la propuesta de negocio. Elena, ¿estás segura de esto? ¿No te parece que puede ser emocionalmente complicado? Carmen,
Hace 8 meses habría sido emocionalmente imposible. Pero ahora, honestamente, se siente como cualquier otro trabajo. Roberto necesita algo que yo puedo proveer, y yo necesito la experiencia y el dinero que este trabajo me puede dar. ¿Y no tienes miedo de que él malinterprete tu ayuda? Elena pensó en la pregunta cuidadosamente. Carmen, el Roberto que está en ese hospital no es el mismo hombre arrogante que me llamó una carga hace 8 meses. Es un hombre humillado, vulnerable, que acaba de descubrir lo que se siente ser dependiente de otros. Y yo no soy la misma mujer desesperada que habría hecho cualquier cosa por recuperar su amor. ¿Entonces realmente crees que puede funcionar? Carmen, creo que va a funcionar porque ambos somos personas diferentes ahora. Él aprendió lo que se siente ser vulnerable, y yo aprendí lo que vale mi ayuda. Esa es una base muy diferente para una relación de cualquier tipo. Esa noche, Elena se sentó en su departamento a redactar el contrato que le presentaría a Roberto. Mientras escribía cada cláusula, cada responsabilidad, cada límite, se maravilló de lo diferente que se sentía este acto de cuidar. Cuando era su esposa, cuidar de Roberto había significado perderse a sí misma. Ahora, cuidar de Roberto profesionalmente significaba encontrarse a sí misma como empresaria, como profesional independiente, como mujer con valor propio. El teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Elena? Soy Mónica. Elena se sorprendió de recibir esa llamada. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Elena, me enteré de que fuiste a ver a Roberto al hospital. Sí, fui. ¿Puedo preguntarte por qué? Elena se recargó en su sillón, considerando que tanto quería compartir con Mónica. Porque era lo correcto, Mónica. Independientemente de lo que pasó entre Roberto y yo, es un ser humano que está sufriendo y que no tiene a nadie más. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Elena, me siento terrible por haberme ido del hospital. Mónica, tú tomaste la decisión que sentiste que era correcta para ti. No te corresponde a mí juzgarte. Pero me siento como una cobarde. Como una mala persona. Elena suspiró. Mónica, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Te fuiste porque no quieres la responsabilidad de cuidar a Roberto, o te fuiste porque te das cuenta de que tu relación con él no era lo que pensabas que era? Otro silencio largo. Ambas cosas, supongo. Cuando vi a Roberto en esa cama de hospital, tan vulnerable, tan asustado, me di cuenta de que nunca había visto esa parte de él antes. Y también me di cuenta de que la parte de él que yo había amado era solo su éxito, su seguridad, su capacidad de hacerme sentir especial por estar con alguien importante. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no lo amo realmente. Que me enamoré de la idea de él, de lo que representaba, pero no de quién realmente era. Elena asintió, aunque Mónica no pudiera verla. Mónica, esa es una realización muy madura. La mayoría de las personas tardan años en entender la diferencia entre amar a alguien y amar lo que esa persona puede hacer por ti. Elena, ¿cómo puedes ser tan comprensiva conmigo? Yo fui parte de lo que destruyó tu matrimonio. Mónica, mi matrimonio se estaba destruyendo mucho antes de que tú aparecieras. Tú fuiste solo el catalizador que hizo visible lo que ya estaba roto. ¿Roberto va a estar bien? Elena pensó en Roberto en su cama de hospital, vulnerable y asustado, enfrentando un futuro incierto. Roberto va a estar bien porque va a aprender a estar bien. Igual que yo aprendí. Igual que tú vas a aprender. Elena, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Todavía lo amas? Elena miró alrededor de su departamento, sus plantas, sus libros, sus fotografías de los últimos meses, las evidencias de la vida que había construido para sí misma. Mónica, yo amé al Roberto que conocí cuando tenía 25 años. Amé al hombre que creí que era. Amé el futuro que pensé que íbamos a construir juntos. Pero ese Roberto, ese futuro, esa relación, nada de eso era real. Hizo una pausa. El Roberto que está en el hospital ahora es un extraño con cara familiar. No lo amo, pero tampoco lo odio.
Es simplemente alguien que fue importante en mi pasado y que ahora va a ser un cliente en mi presente. ¿Un cliente? Elena le explicó brevemente su propuesta comercial. Elena, eres increíble. Solo tú podrías convertir una situación tan dolorosa en una oportunidad de negocio. Mónica, el dolor solo dura mientras tú permites que dure. En algún momento tienes que decidir si vas a usar tus experiencias para crecer o para quedarte paralizada. Yo decidí crecer. Después de colgar con Mónica, Elena terminó de redactar el contrato. Mientras revisaba cada punto, se dio cuenta de que estaba formalizando no solo un acuerdo comercial, sino el final definitivo de un capítulo de su vida y el comienzo formal del siguiente. Una semana después, Elena estaba de pie en la entrada del departamento de Roberto con su contrato en una mano y una maleta pequeña en la otra. Roberto la esperaba en una silla de ruedas, con la pierna aún enyesada y una expresión nerviosa en el rostro. Elena, gracias por venir. Buenos días, Roberto. ¿Listo para comenzar tu rehabilitación? Elena entró al departamento y inmediatamente comenzó a evaluarlo con ojos profesionales. Necesitaba adaptaciones para la silla de ruedas, los medicamentos tenían que organizarse, había que establecer rutinas para la terapia física. Roberto, vamos a revisar el contrato primero y después vamos a hablar sobre tu horario de medicamentos y terapia. Durante las siguientes 3 horas, Elena y Roberto trabajaron juntos para establecer las rutinas y expectativas de los próximos meses. No había nostalgia, no había tensión romántica, no había drama emocional. Era simplemente una profesional experimentada ayudando a un cliente a organizar su proceso de recuperación. Al final del primer día, mientras Elena se preparaba para irse, Roberto la detuvo. Elena, hay algo que necesito decirte. ¿Qué pasa? Durante todos estos meses, desde que nos divorciamos, he estado pensando en lo que te dije aquella noche. Sobre que eras una carga. Elena esperó pacientemente, sin mostrar emoción. Quiero que sepas que me equivoqué completamente. No eras una carga, Elena. Eras un regalo que yo era demasiado estúpido para valorar. Elena asintió tranquilamente. Roberto, aprecio que me digas eso. Pero quiero que entiendas algo, ya no necesito tu validación para saber cuál es mi valor. Eso es algo que aprendí a determinar por mí misma. Se dirigió hacia la puerta. Te veo mañana a las 8 en punto. Tenemos cita con el fisioterapeuta a las 10. 6 meses después, Elena estaba en el rincón del tiempo celebrando con Patricia y Carmen el lanzamiento oficial de Cuidado Integral Elena Morales. Su nuevo negocio de acompañamiento y cuidado para personas en proceso de rehabilitación. Roberto había completado su recuperación exitosamente. Caminaba con una ligera cojera, pero había recuperado su independencia casi completamente. Su proceso de rehabilitación había sido el caso de estudio perfecto para el negocio de Elena, y las referencias que había obtenido a través de los médicos y terapeutas de Roberto le habían conseguido 3 clientes nuevos. Elena, estoy muy orgullosa de ti, dijo Carmen, levantando su taza de café en un brindis. En 2 años has pasado de ser alguien que pensaba que no tenía valor, a ser una empresaria exitosa. Patricia asintió entusiasmada. Y además, has encontrado una manera de usar tu experiencia dolorosa para ayudar a otras personas. Eso es admirable. Elena sonrió, mirando a sus 2 amigas y reflexionando sobre el increíble viaje que había sido su vida en los últimos 2 años. ¿Saben qué es lo más irónico de toda esta historia? Dijo Elena. Roberto tenía razón en una cosa, yo no tenía ambiciones propias cuando estaba casada con él. Pero se equivocó en todo lo demás. No era porque fuera incapaz de tenerlas, sino porque había puesto todas mis energías en los sueños de otra persona. Carmen se recargó hacia adelante. ¿Has sabido algo de Roberto últimamente? Solo profesionalmente. Me refirió a una señora que necesita acompañamiento después de una cirugía de cadera. Tenemos una relación cordial pero distante. ¿Y Mónica? Elena se rió suavemente. Mónica está estudiando una maestría en administración de empresas. Me escribió hace unos meses para agradecerme por la conversación que tuvimos.
Dice que le ayudó a entender que necesitaba enfocarse en construir su propia vida en lugar de tratar de completar la vida de alguien más. Patricia levantó su taza nuevamente. Entonces, un brindis final. Por Elena Morales, quien nos enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo y que a veces las experiencias más dolorosas pueden convertirse en las más transformadoras. Elena sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas de gratitud, no de tristeza. Por los nuevos comienzos, dijo, levantando su taza. Y por descubrir que el verdadero amor propio no viene de que alguien más te valore, sino de aprender a valorarte a ti misma. Esa noche, mientras Elena cerraba su nueva oficina pequeña pero propia, se detuvo frente al espejo del baño. La mujer que la miraba de vuelta tenía 47 años, algunas canas que ahora llevaba con orgullo, y los ojos brillantes de alguien que había encontrado su propósito en la vida. No era la misma mujer que había estado parada en esa cocina hace 2 años, temblando mientras preparaba café para un hombre que la despreciaba. Esta era una mujer que había aprendido que su valor no dependía de la opinión de nadie más, que había convertido su dolor en propósito. Y que había descubierto que la verdadera libertad viene de construir una vida que realmente te pertenece. Elena apagó las luces, cerró la puerta de su oficina con llave y caminó hacia su carro propio, hacia su departamento propio, hacia su vida propia. Por primera vez en décadas, el futuro era completamente suyo para escribir. Y era hermoso. ¿Qué te pareció la historia de Elena? Esta transformación nos muestra que nunca es demasiado tarde para valorar nuestro propio worth y comenzar de nuevo. Si esta historia te conmovió o te inspiró de alguna manera, déjanos saber en los comentarios qué fue lo que más te impactó. ¿Te identificaste con Elena? ¿Conoces a alguien que haya vivido una transformación similar? No olvides darle like a este video si crees que más personas necesitan escuchar esta historia de superación y suscríbete a nuestro canal para más relatos que te harán reflexionar sobre la vida, el amor propio y las segundas oportunidades. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que pueden cambiar perspectivas.